hombre! Bienvenidos una semana más a Bricomanía. Hoy vamos a fabricar una cosa que va a servir tanto para decorar interiores como exteriores. Algo tan sencillo como una mierda pinchar en un palo. ¡Jejeje! Para ello vamos a necesitar una mierda o excremento y un palo o vara metálica. Lo primero es buscar un palo, que lo podemos conseguir desmontando una flauta. Para conseguir la mierda es tan fácil como comer una buena fabada. Acto seguido, ir al váter y esperar a que salga la mierda. Bueno, familia, ya tenemos los materiales. ¡Uf! ¡Esto huele que alimenta! Esto ya es otra cosa. Pero, ¿tú crees que somos gilipollas? No había visto nada igual en los 3.999 programas que llevamos. Eso es una mano contorneada. No una O con un canuto. Vaya, tío. Vale, lo probaré otra vez. Hola amiguitos, estamos en la sabana africana. Soy Lorena Verdún. En el programa de hoy os voy a enseñar unos truquitos para lograr tener la confianza suficiente con otra persona como para echarle un polvo. Tenemos tan solo 10 pasos a seguir para lograrlo. En primer lugar, divisa tu presa. Si ves a una tía cañón que te mola un huevo, no te rayes y tírale la caña. Puedes hacerlo en un bar, invitándole una caña y una tapa, y sutilmente tirarle los trastos. Después, ¿Qué quieres tomar, guapa? invita a una copa. Vives hoy y te mueres mañana. No olvides vestirte con un bonito estampado. Para asegurarte de que no te dejan plantado. Finalmente, ese mismo día, si hay suerte, podrás echarle un polvo. ¿Qué coño ha pasado con el fondo? Ahora.
Bueno, si siguiendo estos pasos no conseguís echar ese polvo tan esperado, es que no tenéis lo que hay que tener. Y recordad, usad protección. Adiós. Bueno familia, mientras hicieras la solución a esta mierda, os dejo con Brico Jardín. Amigos, ¿qué tal? Bueno, hoy mientras estaba gineando me dije, ¿qué podemos hacer en la mierda de Brico Jardín? Pues no sé, ¿cómo no? Plantar un alcornoque. ¿Quién no quiere plantar un alcornoque en su jardín, Bueno, aquí tenemos un bonito ejemplar. Lo primero que vamos a hacer es trasplantarlo a una parcela de tierra que tengamos libre, pues de eso le vamos a echar un poco de tierra. A continuación lo podaremos un poco. Pues ya está, amigos. Quien no quiere un alcornoque es porque no quiere, joder. La bolsa de Washington definitivamente ha caído. Nuestros reporteros se han acercado al lugar de los hechos para ofrecernos toda la información sobre las consecuencias económicas del suceso. La bolsa se escurrió de entre los dedos de Washington cuando iba de camino a casa al salir del supermercado. Tengo que acercar, nene. Pues esto, que le dije a Washington Pepe que tuviera cuidado con la bolsa. ¿Y qué pasa? Que pues que se ha caído la que llevaba los huevos. Y eso, que me ha llamado súper alterado. ¡Ay, se me ha caído la bolsa! ¡Se me ha caído la bolsa! Y yo, Washington Pepe, hijo mío, ¿qué pasa? Y claro, o sea, ha sido, bueno, brutal. Pesaba mucho, iba distraído y pasó una moza y se me cayó, La bolsa quedó destrozada ante los ojos del propio Washington, que no pudo hacer nada. ¿Y yo qué pasa? Que necesitaba, ¿y ahora qué? ¿Qué? Tengo que, o sea, necesito yo los huevos, los necesito. Para Washington y su mujer, la pérdida de la bolsa de los huevos ha supuesto un duro golpe económico, un despilfarro, como la misma Antonia declara. O sea, yo necesito para hacer la tortilla. ¿Qué? Vea tú que despilfarro, hija mía, ¿y ahora con qué hago yo la cena? Es que, de verdad. Esto es todo de momento. Así son las cosas y así se las hemos manipulado. Buenas noches. Chan, chan, chan.